Vamos con Juan 1.1, primera de Juan 1.1. Ojo con lo que vamos a leer, cosita por cosita. Lo que era desde el principio. Con eso ya tenemos para 2 semanas. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. ¿Qué miran de particular? Siempre cuidado con los tiempos de los verbos. Era, pasado. Era, desde el principio. Lo que era desde el principio. O sea que habla de un principio, pero algo que era. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. No está empezando el relato el que era desde el principio. Porque era puede decir el que era desde el principio y no lo empieza así. Lo empieza con el relato lo que era desde el principio. Por lo tanto, no enfatiza en que sea una persona. ¿Hacia qué punto nos lleva ya teniendo algún conocimiento de lo que hablamos hace 8 días? ¿A qué nos lleva? ¿O qué está describiendo? Lo que era desde el principio. ¿A qué nos lleva? Al verbo. Me puse bravo. Lo que era desde el principio. No el que era desde el principio. ¿Sí? No está determinando que fuera una persona, sino que era un verbo. Por eso no lo determina como el que era desde el principio, no, sino lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Ahora dice, lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocando ¿a quién? A lo que era desde el principio, al verbo. Entonces, repito, lo que era desde el principio, lo que hemos, primero que todo, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No le está dando un atributo al verbo. No está diciendo solamente que sea un verbo, sino ¿cómo lo llama? Verbo de vida. Verbo de vida. Por eso dice que en él estaba ¿quién? La vida. En él estaba la vida. En él estaba la vida. Eso dice Juan 1. ¿Sí? Alguien que me tenga muy rápidamente Juan 1 a la mano, por favor. Siempre ahorita. No, solamente una persona. Nosotros seguimos en primera de Juan 1. En Juan 1. En él estaba la vida. ¿Y la vida qué era? La luz de los hombres. En él estaba la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que era él. Sí, la acción. Eso es lo que llaman siempre logos de Dios y tal y todo el cuento, pero nosotros nos podemos quedar ahí. La acción divina, llamada el verbo Baiomer, ¿sí? O llamado el verbo divino. Dentro del verbo divino que estaba la vida. Óigame bien, que eso es fuerte. Dentro del verbo de vida estaba la vida. Pero no dice en ningún lado que a él se le dio vida, sino que él era ¿qué? La vida. ¿Hay una diferencia en eso? ¿En que alguien sea la vida a que alguien le dio vida? Ahora, segundo punto. Porque a él le fue dado tener vida en sí mismo. ¿Han visto ese versículo? Bueno, ya nadie me lo está buscando. ¿No? ¿No? ¿Qué está buscando? Estoy mirándolo a ver si lo consigo ahí en... Ah, qué pena. en Colosenses, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí. Colosenses 1. 3:1. No, es 1. Colosenses 1. 1:16. Dice, Versículo. Espérate. ¿cómo? Espera un momentito. Entonces, alguien que me lea, pero que sí, Sergio, que me lea lo uno. Juan 5:26. Tú solamente. Juan 5:26. Estoy buscando el otro. No, ese no lo vas a encontrar porque está en Juan 5:26. No, Juan pero es que en 5:26. Colosenses hay una parte que Ok, dice eso. Juan 5:26. En Colosenses. ¿Qué? Léelo. Porque en él fueron creadas todas
todas las Listo, pero cosas. yo te entiendo. En Él fueron creadas, no por Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Correcto? Visibles e invisibles. Sí, Es decir, los tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Sí. Todo fue creado por medio de él. no, ahí no dice, disculpa, pero no dice No, creado. Pero todo, sí, No. creado por medio de él. Ah, creado por medio de Él, Por medio no de por él, Él. no por medio de él. Creado por medio. Sí, perfecto. Es que te oíste la partícula o yo no la escuché, por No medio. lo escuchó porque yo sí. Así, Todo creado fue creado por de medio. O sea, Él es el medio. Él no es el creador, Él es el medio. ¿Sí o no? Él es el medio. Entonces, Juan 5:26. Miren esto. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Despacio. Porque como el Padre, son conceptos que son pues un poquitico para meditarlos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, ¿quién le dio vida al Padre? Nadie. 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 Alguien le tuvo, si alguien le dio vida al Padre, entonces hay un Dios antes del Padre. Sencillo. Repito, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿qué cosa? Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así mismo, No, así también también. Ha dado al Hijo ha dado al Hijo, el tener vida en sí mismo. así ha dado al Hijo Tener vida. El tener vida en sí mismo. el tener vida en sí mismo. ¿Cómo así? O sea, dotó al Mesías de eternidad. O sea, digamos, el Padre es eterno. Pero Sí. él decide dotar al Mesías de eternidad. No de eternidad, porque entonces No necesariamente. no, le está dando, no, es por eso le digo que esa palabra eternidad no se puede de inmortalidad. O sea, dotó al Es que la palabra eternidad, para mí palabra eternidad, alguien me lo de gracia, para mí palabra eternidad es algo que no tiene obviamente ni principio ni tiene fin. ¿Sí o no? eternidad. Eternidad. Sí, pero cuando él dice y dijo, que es cuando abre la partícula, y dijo, desde este punto, él ha dado, cuando dice y dijo esa acción, él ha dado tener vida al Hijo en sí mismo. O sea que en algún punto, ¿cierto? No podemos decir que él haya tenido un origen, es que la palabra no se ha podido encontrar. ¿Por qué? Porque si tuvo un origen, tuvo que haber tenido un espacio. Si tuvo espacio, tiene ¿qué cosa? Materia. Y si tiene materia, tiene tiempo. Entonces, complicadísimo. ¿Por qué razón? Porque precisamente algo que quiere determinar el Padre Eterno es que Mashiach no está determinado por qué cosa? Por el tiempo. Entonces hay un versículo que dice, perdón que lo voy a usar textualmente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso está bien. Hebreos 8:8. ¿Sí o no? Miren, 13 algo. 13:8. Concentrados porque vuelvo a decir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí. ¿Cierto? Listo. Eso le quiere dar, como tú dices, un símbolo de eternidad, pero él no está diciendo que sea eterno. No. Porque si él es eterno, el Padre es eterno también. Entonces tenemos dos dioses. Y ya tres, el Espíritu Santo siempre no dice por ningún lado. En ningún lado dice que al Espíritu Santo le dio tener vida en sí mismo. Mira, no hay un solo texto que diga que al Espíritu Santo le dio tener vida en sí mismo. No existe. Pero de Mashiach sí dice que le ha dado. Repito, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Si ha dado es porque no lo tenía. O sea, esta cualidad de tener vida en sí mismo. ¿Yo tengo vida en sí mismo? Les pregunto. No, se le Creo que no. Usted se le dio. ¿Cómo? A usted se le dio. ¿Yo tengo vida en sí mismo? Pregunto. No, señor. Ojo con esto. Porque como el Padre tiene, presente o continuo, vida en sí mismo, así también, vuelvo y repito, si yo lo modificara y quisiera vender la imagen de Dios Jesús,
Yo diría, así también Jesús tiene vida en sí mismo. Y no, Señor, no dice eso. Así también ha dado, o sea que le ha atribuido. Él mismo en sí no podía, le ha sido dado. Al Hijo el tener. Y entonces aquí hay lo interesante, porque vuelve y utiliza ¿qué cosa? El presente continuo. El tener, ¿sí ves? El tener, o sea que esto no para. El tener. Vida en sí mismo. A nosotros no se nos dio tener vida en sí mismo. A nosotros se nos dio vida, no el tener vida en sí mismo. ¿No? Vuelve a leer el texto. El que Juan, algo que dijiste. Juan 16:9 o Juan... Dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Aunque yo salí del Padre. Ahora miremos el texto que vimos, no caímos en ese punto y ahorita lo vamos a observar. ¿El Juan- 17? Sí, por favor. 1:18. 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. Sí. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si Jesús está aquí en la tierra, si estamos aquí en una calle de Jerusalén, nos estamos tomando un tinto con él, ¿sí o no? Y él llega y dice, el Hijo está, no dices tú, está en el seno del Padre. ¿Cómo así? Pues si yo lo veo aquí al frente, hermano, ¿cómo quiere decir que está en el seno del Padre? En cámara lenta. A Dios nadie le vio jamás. Sí, El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. el unigénito del Padre, ¿cierto? Hijo. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. ¿Sí? Repítelo otra vez. A Dios nadie le vio jamás. Sí. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Que está en el seno del Padre. Entonces a mí eso me funde los cables, porque yo estoy hablando con él. Y yo le digo, pero ¿cómo así que usted está en el seno del Padre? Si yo lo veo aquí parado. Y el tiempo que está haciendo, el verbo que está haciendo es un presente. Está en el seno. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Al verbo de vida. Si Él no le hubiera dado esa esencia al Hijo, el Padre Eterno no tendría cómo moverse por medio del Hijo. Volviendo al punto. Él es, ¿cierto? Le ha sido dado tener vida en sí mismo, así como lo tiene el Padre. Y vemos que Él no es creador, por lo tanto, Él no es Yahweh. No sé si sea Yahweh chiquito, tampoco. Yahweh chiquito tampoco. Entonces, por medio de Él salen, y Él es el verbo, ¿cierto? Lo primero que el Eterno dice. El verbo de vida. El verbo de vida, el que le da dunamis y movimiento a todo este costado de aquí, que se llama, o lo llamamos nosotros vulgarmente, universo. ¿Sí? Por eso la luz del cuarto día. ¿Sí o no? La luz, y dijo, sea la luz. No dice que creó la luz. Hay unos textos que dicen creó y no es creó. Es sea. No dice creó. Dice sea la luz. Ahí no dice creó la luz. Si yo digo sea la luz, es porque esa luz, ¿qué cosa? No estaba creado. No fue creada. Listo. Pero ¿dónde estaba esa luz? Dice sea la luz. Escondida. ¿Cómo? ¿Escondida? Sí, y a eso se le llama como Hasagá en hebreo. Se llama la luz escondida del cuarto día. ¿Se llama cómo? Hasagá. H-A-S-A-G de gato A. Hasagá. La luz escondida. Hay otro que se llama Havayá, no vamos a hablar de eso. Entonces, Mashiach viene aquí. Ahorita me dicen, ¿y tiene oxígeno en la cabeza? No lo sé. Entonces, sí. Y
Ya con esto que hemos hablado, que yo sé que no es sencillo, que no es fácil, sí, pero es que describir a Mashiach no lo podemos llegar en un contexto meramente católico cristiano. ¿Quién es Jesús? Ah, sí, Jesucito. Ese es amor. Eso no me dice, a mí no me dice nada. Yo creo que con esos parámetros que estamos aprendiendo, yo sí me puedo parar en una charla de gente que sabe algo sobre Mashiach y eso le pueden llevar una empelotada, porque hemos aprendido aquí cosas. Si usted le dice es un cura, el cura lo vomita. Un pastor no lo recibe. Pero es que no ha hecho eso lo que estamos haciendo aquí, letra por letra, y medite, y medite, y medite, y échele cabeza, y esto le da dolor de cabeza a uno. Eso es normal, porque las neuronas que están haciendo, están ampliándose, forzándose, abriéndose, entonces eso produce dolor de cabeza. ¿Cómo? No, es que explotando. Sí, y ahí sí nace nuestra verdadera fe hebrea. Eso es nuestra verdadera fe hebrea, encontrar cosas como estas. Porque esto es fe hebrea, esto no es fe cristiana. ¿O si tiene algo parecido? ¿Alguna vez en el cristianismo escucharon una charla así? Nunca. Jamás. Sí. Bueno. Entonces eso corresponde a nosotros, a nuestra filosofía, a nuestra emuná, y eso nos eleva. Entonces empezamos a entender algo del cosmos. ¿Sí? Entonces dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, solamente al Hijo, el tener vida en sí mismo. A Dios no le dio jamás el unigénito, ahí faltó algo, el unigénito Hijo que está en el seno. Y yo dije, esto es de algo si está aquí abajo, ¿cómo así que está? Está en el seno del Padre. ¿Él tiene senos? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan no dice tocante al Hijo de Elohim, no dice eso. No dice tocante a Mashiach. Por lo tanto, Juan quiere que nos concentremos en que Él es el verbo de vida. O si no hubiera dicho lo tocante al Hijo del Padre, a Mashiach, a Yeshua, a Mashiach, dice no, lo tocante al verbo de vida. Oigan, verbo de vida, no dice verbo con vida. Verbo de vida. ¿Hay una diferencia entre decir verbo con vida y verbo de vida? ¿Qué creen? Lo tocante al verbo de vida, no al verbo con vida. ¿Hay una diferencia, sí o no? ¿Qué me está indicando cuando dice verbo de vida? Que es el que da la vida, ¿no? Que tiene vida en sí mismo. Sí. Que él tiene vida en sí mismo. Que él tiene, y vimos ¿se acuerdan que vimos en un pasaje, duramos como 5 chavas en ese? Que le fue dado tener vida, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le fue dado, no es que él tenga, le fue dado el tener, vida en sí mismo, le fue dado el tener, le fue dado el tener, le fue dado. Porque la vida fue manifestada. ¿Y qué cosa? Y la hemos visto. No está diciendo una vida, está diciendo la vida. O sea, Él es la vida. Dice la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba en el seno del Padre, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. ¿Qué es una manifestación? ¿Qué se manifestó? Uy, eso en una de las tocamos, creo que fue con Camilo, lástima que no está. ¿Qué versículo dice? Juan 1:2. Repito, como estos textos, mira esto, la Torah es tan linda, tan versátil, tan dinámica, que sí que uno se mete en el cuento, en el rollo, va encontrando cositas y tal. En cambio, en estos textos toca pararse más, porque uno sabe que los griegos a veces no concuerdan con lo que la conversación lleva y trata de perderse. Entonces por eso hay tantas traducciones. La Nueva Versión Internacional, la de J2, Dios habla hoy, Testigo de Jehová, el libro de los Mormón, porque debido a que es un griego, textos manoseados, traducidos de acuerdo a su contexto teológico, entonces cada uno le da su trascendencia. Eso es una problemática y discúlpame, pero eso ha alejado mucho al pueblo yehudí de nuestra emuná. Pero como nosotros sabemos
que el Tanakh, ¿cierto? Que la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, hablan de Yeshua HaMashiach, yo podría predicar de Yeshua HaMashiach sin necesidad del Brit Hadashah, ¿cierto? Porque él mismo me dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas, ¿qué? Hablan acerca de mí, porque en ellas creéis que está la vida eterna. O sea que para ese entonces, cuando Yeshua HaMashiach dijo, escudriñar las escrituras, no existía el Nuevo Testamento. No existía. Entonces, ¿cuáles libros leía? El Nuevo Testamento existe, no sé, año 300, 400, ¿cuál sería? ¿Qué año? 325 más o menos. ¿Qué existe el Nuevo Testamento? O sea, se compiló, se llevó y sacaron, dijeron, esos son los libros del Brit Hadashah. Listo. De hecho, Pero, eran muchos más. ¿cómo? Era más de 66, eran más o menos 150. La primera edición eran 150. Y a través de los años, ¿Ya? a través de los años, diferentes papas fueron eliminando periódicamente libros que consideraban o muy profundos o muy superficiales. Entonces, digamos, hay varios libros que fueron mencionados, digamos, en cartas o escritos antiguos, pero que el Vaticano los desapareció hasta el día de hoy. Ok. O sea, eso- Entonces, cuando Yeshua HaMashiach se sentaba en una piedra, obviamente, o en una silla, un tablete, no sé qué, a predicar, pues él no sacaba el Nuevo Testamento. Él no decía, ya vamos a leer Primera de Juan. No, No, qué va. sí, eso, qué bobada sería. Entonces, eso no lo ha entendido la cristiandad. La cristiandad cree que Yeshua sacaba, por ejemplo, Tesalonicenses. Vamos a hablar de Tesalonicenses. Por favor, eso Pues no en esa época existía. no había. ¿Con qué libro en la mano Pues predicaba con la Torá, con el Yeshua? Con la Torá Torá y el Tanakh, ¿cierto? Los que tuvieron con los profetas. Y se levantaba, dice que se levantaba en la sinagoga, dice puesto, empieza en la sinagoga, se levantó, abrió el rollo, ¿cierto? Y dijo, el espíritu del Adón está sobre mí, porque me ha ungido, ¿cierto? Y si hoy se cumple delante de ti esta profecía. ¿Y lo leyó en dónde? ¿En Tesalonicenses, en Timoteo? No, lo leyó en uno de los profetas mayores. Por lo tanto, él no predicaba con el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que llegar al punto de predicar sobre Yeshua HaMashiach con solo Torah, con solo Tanakh. No quiere decir que, no, por favor, llevamos 3 años con esto dándole vueltas, no quiere decir que estoy diciendo que esto es como otros dicen, no, es que nosotros no leemos casi a Pablo, al contrario, ustedes ven que nosotros aquí acentuamos muchísimo en Chabul, mucho, y nos da mucha luz, muchísima. Yo dijera más bien que si ciertos movimientos se metieran bien en Chabul, no terminarían allá, hermano, circuncidándose. Sí, eso, haciendo capará. Sí. Si leyeran y se metieran punto por punto, así como nosotros, línea por línea, que una coma es vida o muerte para nosotros. Somos fariseos, qué culpa. Somos seguidores de un fariseo, Jesús HaMashiach, y él era un fariseo. Entonces, dice aquí, ¿cómo? ¿Cuál es la raíz de la palabra fariseo? Perus. Sí, parus. Y eso tiene otra connotación con el cristianismo. Perushim. Listo. Entonces, él dice, miren, la vida se nos manifestó. Entonces, las charlas que vimos anteriormente es demostrando que Yeshua tenía vida en sí mismo, no porque fue creado, sino porque salió del Padre. Y el Padre entonces abrió un espacio, ya hemos visto, como dijo Olga, y el gráfico lo tiene aquí, él se limitó, quedó el universo, y Yeshua era la vida, y él se manifestó, ¿cierto? Tomando forma de ¿qué? De hombre. Y el verbo se hizo carne, entonces se manifestó. El verbo se hizo carne. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Dice ahí Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? Mi comunión con quién es, con Padre y con su Hijo, Jesús HaMashiach. Ahí no dice que mi comunión es con el Espíritu Santo. Solamente hay un versículo que habla de la comunión del Espíritu Santo, solamente uno en la Escritura. Y es una salutación de Pablo. No hay más. Lo voy a buscar para que lo veamos y lo descartemos. Porque la única
es 2 Corintios 13:14. Es el único texto. Y si ustedes lo leen despacio, no hablan, ya lo verán. 2 Corintios 13:14. Yo les ruego encarecidamente, no, al último, acuérdenme de rogar. 2 Corintios 13:14. Sí. 2 Corintios 13:14, ¿qué dice? Esa es una salutación, creo que es el último versículo de un libro, ¿sí o no? Es la única parte donde está esa. Cuéntame. La gracia de la don Yeshua, Sí. el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y mira lo que... ¿Tienes la iglesia, cierto? Católica. Sí, ya se dan cuenta que para qué hablo. Todavía tiene la iglesia católica, ya lo busqué. Sí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ah, sí, sí, Sea con todos ¿Sí o vosotros. no? Sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí o no? Ahora, aquí está hablando de unos atributos, ¿cierto? Dice la gracia de Jesús, el amor de Akadosh Baruj Hu, y la comunión de él, no dice con. ¿Sí me entienden? Repito, la gracia de la don Yeshua, el amor de Dios y la comunión de él, no dice con, sea con todos vosotros. Entonces a mí siempre me dicen, no, hermano, tú tienes que tener la comunión con el Espíritu Santo. Y esa palabra no es, tenlo en cuenta, miren. Ten en cuenta es del, no con. Ya hemos dicho 1000 veces que una cosa es del carro y otra es con el carro. Una cosa es del edificio y otra con el edificio. Las partículas son diferentes, por lo tanto la interpretación no puede ser la que siempre me trataron de decir, no, es que tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. O sea, no dice que yo tenga comunión con el Espíritu Santo, dice comunión del Espíritu Santo. Y habla primero de él conmigo. La gracia de la don Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Sea de allá para acá. Sea, no de aquí para allá. Sea con todos vosotros. Bueno, eso en cuanto a esa posición. Sigamos, por favor. Primera de Juan 1:4. Y vamos aquí. Verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesús. Ahora, nosotros sabemos obviamente que el Espíritu Santo, la manifestación del Creador, pues es el que nos revela. Esa es la fuerza, el dunamis del Eterno, pero no es una persona. Es el dunamis, es la acción, es como él se manifiesta. Yo siempre he dicho, como digo, esto es una carreta larga que tú con Camilo, que la manifestación de una vela, ¿cuál era? ¿Cómo se manifiesta una vela? ¿Cuál es la manifestación de una vela? Luz. Esa es la manifestación, porque dicen, no es una vela, y uno dice, ¿para qué sirve? Y da luz, pues muestra. Sí, ¿cómo sé que es así? No, pues esa es su manifestación. Dicen, no, ¿eso qué es? Un carro. Sí, pero si anda, pues tiene que prenderle el modelo para que se manifieste como carro. ¿Eso qué es? Un perro, ¿y qué tal que el perro haga miau? No, pues no se manifestaría. Es una manifestación, es una acción, ¿sí? No es una persona. Es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Persona. Dios es persona. Dios es persona. Eso fue lo que a mí cambió prácticamente mi vida. ¿Cómo es que Dios es una persona? Si Dios es una persona, tiene forma. Y si es persona, es limitado. Porque todas las personas son limitadas. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Hasta Jesús era limitado? Claro. Porque no podía estar en 2 lugares. ¿O sí? No. ¿Cómo? El seno dice. En el seno, sí. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad. Yo me quedé pensando siempre en ese concepto. ¿Cómo así que una persona tiene atributos? Se ríe, llora, siente amor, siente de todo, porque para eso es lo que nosotros digamos como persona y debe tener una forma. Entonces eso nos lleva a nosotros al tabernáculo. Dice que el Espíritu Santo era una nube y que la nube se manifestó en el monte Sinaí, que eso era el Espíritu Santo. Pero es que Dios no se puede limitar, Dios es ilimitado. Nada lo puede sostener. El día que Él se limite, el día que nosotros limitemos a Dios, deja de ser Dios. Estoy hablando. El día que yo limite a Dios, Él deja de ser Dios. Para mí, no es que Él deje de ser Dios de los cielos. Si yo le digo, no, es que grande es su misericordia, sí, pero ¿qué tan grande? Es una metáfora. Una metáfora, es una forma de expresión.
¿cierto? Es que, discúlpame, si es una forma de expresión, es que Él me ama, Dios ama al mundo. Sí, pero si ama, entonces tiene sentimientos, y si tiene sentimientos, alguien le otorgó conciencia, y si alguien le otorgó conciencia, le dio conciencia racionalmente, eso es un rollo. Él no puede ser lejano a una persona. Entonces el Espíritu Santo se imagina, no. Un versículo que dice, no contristéis al Espíritu Santo. Listo, no contristéis al Espíritu Santo. Dice al o él. ¿Dios está buscando? No contristéis al Espíritu Santo, a la Ruach HaKodesh, a la presencia divina, partiendo de que la palabra Ruach es un femenino. Y en el Brit Hadashah en todas partes le dieron masculino, le pusieron el anterior él. Y nosotros sabemos que el Tanakh habla es como la Ruach. ¿Sí o no? Solamente habla un plural para masculino que llaman los Ruachim, que es una especie de ángeles. Sí, que lo vimos en la cuestión de los ángeles. Pero la Ruach siempre es femenino. Y llegaron y lo pasaron al Brit Hadashah como ¿qué? Como masculino. Entonces queda el Ruach. Entonces, enseguida me da la connotación de que es un ser humano, un hombre, yo qué sé, masculino, y no funciona así. Entonces ella nos dice que versículo, porque dice que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesús. Interpretativamente lo llevo, que esas comuniones yo los llevo por medio de la Ruach, de la presencia divina, que es lo que se manifiesta. Pero no es porque Él sea la otra parte de la Trinidad, sino pues aquí estaría puesto. ¿Qué es comunión? ¿Qué sería la palabra comunión? ¿Qué entiendo yo por comunión? Comunión, que sería una especie de had, una especie de uno, de único. Escúchame. ¿Mismo sentido, algo así? Sí. Todos debemos tener la misma comunión, el mismo sentido. Sigamos. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, del 1 al 4, da una introducción muy parecida a Juan 1.1, Yohanan 1.1, muy parecida. Utiliza el verbo de vida, la manifestación. Antes aquí no colocó luz, aquí colocó vida, porque en Juan 1 sí es muy reiterativo en la palabra luz, aquí es una palabra vida. 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cierto? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. 2 puntos. ¿Cuál es el mensaje de Él? Elohim es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Sí o no? Dios es luz. Cuando yo les digo eso, su mente como la mía, ¿hacia dónde corre? Tú, ayúdame. Tú, yo digo Dios es luz. Ana, inmediatamente, ¿tú qué piensas? Efesios 4:30. Efesios 4:30. Vale, listo. Vale. Si eso ilumina, lo que ilumina, para iluminar, ¿qué cualidades tendría que tener? Brillar. ¿Qué lo hace brillar? Mucha filosofía. Bájense un poquito. Menos rachi, más elemental, por favor. Nos están escuchando. ¿Qué necesita yo para que un bombillo pues se active? Yo sé que se generó luz. Listo, el bombillo generó luz. Un bombillo como tal que necesita, pues la Positivos, fibra, negativos. los polos. ¿Sí o no? El sol que necesita así como para alumbrar. Es un elemento Helio. químico, helio. ¿Cierto? Helio. Y él alumbra. Llamémoslo así. ¿Hay algún otro elemento químico que alumbre? Ese que le dan a las velas. neón. El neón. Helio, neón, algo criptón, xenón y radón. ¿Sí o no? El neón. El uranio también puede llegar a producir Sí. Vale. cierto tipo de destello. ¿Sí o no? Pero eso que ustedes me están diciendo es porque necesitan de algo o que generan algo a partir de qué. Genera una reacción. Y por ejemplo, el bombillo, ¿qué reaccionó? ¿La luz es el bombillo? Pregunto. No.
No, Es lo que emite. es lo que genera, diría más bien, es la manifestación del bombillo. ¿Sí o no? Entonces, si Hashem, Akadosh Baruj Hu, es luz, ¿qué? ¿Luz qué? Entonces tú te imaginas, listo, blanca, perfecto. ¿Tú qué luz te imaginas? Roja, dice Akadosh Baruj Hu, es una luz roja. Listo, hincha de América. Tú- No está sangrando. y sabe que sí. Una luz negra, ¿qué tal? Sí, tú, Jenny. Blanca. Blanca, una luz blanca. ¿Cómo? Dice aquí, Yohanan 1, dice 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Elohim es luz. Es luz. No dice que sea una luz y menos que sea la luz, porque el único que se identificó como la luz, ¿quién es? Y eso, dijo, yo soy la luz del mundo. Sí. Por lo tanto, cuando está diciendo que Elohim es luz, no está refiriendo, obviamente, y bueno, ¿y cuál luz? Entonces rápido mi cerebro se va, blanquita, amarillita, azul, roja, De todos los colores. genial, ¿sí? Comunista, la cortina de hierro. Entonces, él no está dando ese atributo, entiéndame bien, él no está dando ese atributo que él es ese tipo de luz, algo así por el estilo. No. Elohim es luz, no dice que es la luz, es luz. En hebreo, ¿qué significa esa palabra? Or, debe ser. Or. Y esa es una composición de la palabra Torah. Tor. Or, luz. Entonces, Él es luz. Él es luz. No es una luz. Ni es la luz. Ni es un tipo de luz. Él es luz. Él es luz. Por lo tanto, me tiene que cambiar de la cabeza que sea blanco o amarillo. No. Yo tengo que buscarlo, la interpretación arriba. Nada de brillitos, si es que yo vi un azul, un blanco en el túnel, no. Si Elohim se manifiesta así, nos mata a todos, nos tritura, así. ¿Sí? Listo. Sigo. Elohim es luz. Y si él se manifestara, o sea, si el Padre se manifestara como tal, nos achichurra a todos. Entonces él hizo una manifestación que fuera muy para nosotros. ¿Cuál? La del monte Sinai, la que estaba en el tabernáculo, la que estaba en el templo. Es una manifestación de él, porque imagínate, Dios, el Espíritu Santo, digamos que Dios fuera una persona, y fuera el Espíritu Santo, y él se manifestara, no, lo friquea. ¿Sabe por qué? Porque mi cuerpo es, ¿qué? Carne. ¿Sí me van a entender? Imagínense esta comparación. Es que yo vi el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me habló. Pues lo achicharra, hermano. Le quita los oídos. O sea, sí, lo borra sobre la faz de la tierra. Es un voltaje impresionante. Una manifestación y uno recibe ciertos brillos, ciertas luces. En hebreo se le llaman mundos, ¿sí? En los que mi Neshama empieza a habitar. Y empieza a coger cosas que el Eterno empieza a bajar. Perfecto. Entonces, él no puede ser una persona. Y si se manifiesta, que llegase a ser una persona, nos aniquila. Por eso, Elohim es luz. Y Yeshua dijo, nadie ha visto al Padre. Porque si lo ven, se quedan sin ojos. Entonces, él me está diciendo que él es luz para que yo humanamente entienda, ¿sí? Que él es inaccesible, que él no fue formado por nadie, hecho por nadie, nadie ha estado en su presencia. Uno está en la manifestación de presencia cuando nos arrodillamos en la casa, aquí en la habitación, y me arrodillo y siento como que algo está al lado mío, es una manifestación, no es el Padre, en el Padre abajo nos tritura. Y Yeshua no está para esos paseos para bajar ahorita. Él dice que vendrá solamente, ¿será que en su segunda venida? Hay gente que dice, Jesús bajó y me predicó. ¿Cómo así? Estuve en mi cuarto. A ver, ¿qué me dijo una vez? Yo estaba en el hospital y estaba como cuando yo vi a Jesús sentarse al pie de mi cama. Y dije, no, porque entonces teológicamente él miente. Porque entonces ha venido como a cada cama, que venga 5 enfermos, y él dice que en su segunda venida no habla sino de 2. No habla de 3, 4, 5, 6 ni 7 venidas. ¿Sí o no? Si no, le estaría teológicamente mintiendo. Dice, repito, estoy en la Reina Valera, 1 Timoteo 6 dice, el único que tiene inmortalidad, no que le fue dado. A Jesús Mashiach tiene inmortalidad porque le fue dado. Yo pasaré a vida eterna porque me fue dado.
¿Sí o no? Le fue dado tener vida eterna, vida eterna. O sea, vida eterna. No quiere decir, eso es algo que les decía aquí en taxi, no pudo. Me cansé y le dije, olvida. Una cosa es que a mí me dieron vida eterna. No quiere decir que yo tengo o que yo soy eterno. Yo no soy eterno. Yo tengo vida eterna. O sea, que si tengo vida es porque alguien me la dio. No porque siempre la tuve. El único que ha tenido, siempre la tuvo, ¿quién fue? Akadosh Baruj Hu, por eso dice. ¿Y si me la dio, me la puede quitar? Sí, No, la vida eterna no, pues cerramos el negocio. pero la vida sí, la vida sí. Ah, la vida sí. No, es que no, perdóneme, no la va a quitar. Discúlpame, no la va a quitar. En un hospital, pateando una cáscara, Claro, sí, que ahora se revela. Ay, se les Quizá el jabón. Grande jabón, ¿sí? Y el jabón, ¿quién lo puso ahí? Akadosh Baruj Hu. Sí, no, y un accidente, y el accidente eran 600 personas y solamente murió uno. Ahí le demostró que él es electo. O sobrevivió uno. O sobrevivió. Ahí le demostró que él es el que da y quita. ¿Por qué no? Sí, eso no, él no la da, él la dio, él la quita. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. No, y mejor aún, a quien ninguno de los hombres ha visto, Ni verá. ni puede, no hay que me dice, no puede, ni puede ver. ¿Sí? Entonces yo escuché que dio con el blanco y ese era Padre. Y el Padre era la luz blanca que estaba en el túnel, para cuando uno estaba borracheando, en el túnel blanco, un poco de voces y todo eso. No, y el Padre me devolvió. ¿Y tú viste al Padre? Sí, era una luz como un sol. Otros lo ven como un anciano. Tienen un catolicismo tan arraigado que ven un anciano de barba y dicen, era un anciano de barba. Y es que sería Sí, hasta sí, malo sí. definirla como una luz, porque no es que la luz. Por eso, es lo que estoy diciendo. Él no puede estar en la luz porque la luz es mayor que él. Entonces Por está eso, superior. él Lo es que me trata de superior él es a un una luz. concepto de decirme, miren, él es luz. Filosóficamente, en él no hay tinieblas. Para que yo vea que él es algo superior. Nosotros, además, terrenalmente, nada hay que sea luz. Porque sí, todo está sujeto a corrupción. ¿Sí? Bueno, otro día. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Entonces, él es inaccesible. Así de sencillito. Él no tiene descripción. Sí, decimos luz como para que yo me ubique. Y si es que la imaginación nos vuela y todos dimos un diferente tipo de luz, entonces nuestro concepto de Padre Luz es de todos diferente. Pero yo quiero llevarlos a este momento, a que Él es superior a la luz. Entonces se nos quite que Él sea amarillo o que sea la estrella, la astroa o lo que es esa vaina. Sí, no es eso. No es eso. Eso se hace. Esa es mi imaginación nomás que vuela hasta ahí. Este es el mensaje 5 que hemos oído de Él y os anunciamos. Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces lo que me está dando más bien es un atributo. Me está diciendo que en él no hay tinieblas. Eso ya es un atributo. En él no hay tinieblas. Porque yo tengo un concepto de tinieblas. La maldad, el pecado, la mentira, la transgresión. Entonces me está diciendo, él es luz, en él no existe nada de esto. Y cuando dicen que sienten la presencia del Eterno, Es que tú lo has dicho, y genial que la sientan y que la sintamos, pero es la presencia del Eterno más no el Eterno. La manifestación. Correcto, es una manifestación. Es de la vela, el que dé luz, es del bombillo, la luz. ¿Sí? ¿Es de la qué? no, se usa más que Sí, pero la luz no es la vela, la manifestación de la vela. ¿Cierto? Y ella, si yo muevo la vela, ella se mueve. Si yo la quiero acercar a alguien y quemar algo, la quema, pero si usted la deja quieta, ella se queda quieta. Por lo tanto, es alguien que está sujeto a dirección. La manifestación está sujeta a la dirección. Por eso dice, y envió al Eterno un espíritu de mentira, por decir algo. Si decimos que tenemos, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Decimos que tenemos comunión con él, perdón, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Repito, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice practica. Una diferente es que usted no diga una mentira, quiso quedar bien por allí, pero usted es creyente. Aquí dice, es una persona que practica.
practica. ¿Qué quiere decir? Practica. O sea, que lo tiene de corriente, día y noche, que está sujeto a eso, que está normado a esa ley. Si usted tiene esa ley de mentir a toda hora, en todo minuto, en todo segundo, o en tener roces, como dice aquí, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice no tenemos qué, no andamos en luz, no practicamos la verdad, no practicar. Eso es una continuidad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces está comparando mi luz con la de él, para que yo entienda, no porque él esté en luz, para que yo comprenda. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Mashiach, su hijo, nos limpia, ¿qué cosa? De todo pecado. ¿Algún pecado que no limpie? ¿Hay algún pecado? Ay, no, hay una dice cualquier pecado es perdonado menos la blasfemia que recibe santo, y es un tema re largo. Creo que la me lo expliqué aquí, Sergio. ¿Cuál es la blasfemia? Porque todo el mundo piensa que entonces yo hablo mal en contra del Espíritu Santo y yo ya, ese pecado no se me perdona. No, eso no es así. Es teológicamente mal informado, sobre todo por el carismatismo. Como ellos son tan pregoneros del Espíritu Santo, entonces uno llega y les dice eso. No, yo no creo en eso. Yo no creo, por ejemplo, que ustedes hablen en lenguas y que nadie las interprete y ustedes crean que es un movimiento. Ustedes saben que le dicen a uno, es que usted no cree en el movimiento del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Digo, no, pero es que ustedes hacen un idioma que nadie entiende. ¿Sí o no? Hacen llover oro del techo. Imagínense cuando se ha visto que en la Torá, en el Taná, el Brihacha dice que llovía del techo. Eso yo lo he visto en los hindús. Él dijo que él pagó, ¿qué? Una vez y para siempre. Entonces, eso no lo aceptan la gente que dice que pierde la salvación. No, pero ¿cómo? Dije, bueno, entonces, ¿cómo hago para pagar los pecados de mañana? A ver, cuénteme. Cambiar de camino, no, vale, yo lo cambio, pero la deuda está pendiente. ¿O no? Listo, yo hacía tal hábito. Por ejemplo, robaba. Y yo sigo siendo creyente. Sí, porque no he lidiado con esa área de mi vida, sigo robando. O algo más liviano, chismoseo. Sigo siendo chismoso. Entonces dije, yo sigo quedando en el chismo con la boca larga, soy grosero, todo ese cuento y nada que puedo como tener un cambio eficiente. Entonces yo le digo al hermanito que no cree que el Eterno me ha pagado para siempre. Entonces yo que le digo al hermano, imagínate que yo estoy diciendo mentiras. ¿Qué le dice el hermano? Ese hermano se ha perdido la salvación, si se muere se pierde. Digo, o sea, ¿qué tengo que hacer para pagar eso? Dije, cambie, deje de mentir. 5 ayunos, eso parece un médico. 5 ayunos, 4 vigilias, ¿sí o no? Y firman. Listo. Se fue, esa fue la consejería. Se fue. El man hace esos 5 ayunos y 4 vigilias. Viene y dice, nada que lidió con esa cuestión. Entonces, si se muere, se va para el infierno. La posición de ellos, ¿sí o no? Entonces, yo llego donde el hermano y le dije, imagínese, hermano, deje eso del chismerío. Gracias a Dios fui sano, no sé qué. Lo felicito, hermano. Usted acaba de ser salvo. Yo digo, pero hay un problema, mi chino querido. Todas esas mentiras que yo dije desde allá hasta hoy, ¿quién las paga? ¿Sí? ¿Quién paga eso? Mío, es que Dios lo perdona. Le dije al fin, que eso me lo hubiera dicho al principio. Porque yo hice todo eso porque sentí que nunca me iba a perdonar eso. Al principio me hubiera dicho, ¿cierto? Cuando fui la primera vez, usted es chismoso, ¿qué le hice? Dios lo perdona, hermano. No, eso me lo dijo fue cuando cambié, a lo último. Digo, no, es que Dios lo perdona. O sea, ¿cuándo me perdonó? Cuando usted cambió. ¿Cómo así? O sea, que el perdón de él es condicional. ¿Solamente perdona cuando el hombre cambia? Óigame bien. ¿Solamente perdona cuando el hombre cambia? Repito, ¿solamente perdona cuando el hombre cambia? Entonces, si eso es verdad, yo, para que el Eterno, digámoslo así, me revelara su Mashiach, yo tuve primero que cambiar. Y ahí sí se me reveló Yeshua Mashiach, que es un espantoso error. Yo porque no sabía nada de este paseo, porque se me reveló. Y ahí empezó mi cambio, no al contrario. A veces tú ya no revelas los peores momentos, no los mejores, para producir un cambio. Sí, claro, pero para producir tu nacimiento como tal, para producir tu nueva vida,
que ese es un concepto que maneja también el judaísmo. El judaísmo también habla de la nueva vida. Por eso se dice que nuestros patriarcas, cuando se acostaban con unas cananeas, perdóneme, pero eso lo dicen ellos, yo no estoy de acuerdo, se les contaba como pecados, no se les contaba como pecado, dice el judaísmo. ¿Por qué? Porque ellas no eran judías. Por lo tanto, la Torá dice que el adulterio es con judías, para fornicación es con judías solamente. Yo no creo en eso. ¿Pero qué Torá es esa? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ellos hablan también ellos hablan de un nacimiento, o de un nuevo, ellos también hablan de un nuevo nacimiento. Entonces, si yo no necesito nacimiento, sino que necesito un cambio de vida, yo cambio mi vida y no necesito el nacimiento. Entonces, cuando yo cambio el chisme, me acerco acá, entonces aquí dice, cuando tú dejes el chisme, entonces yo sí te perdono. No, yo dije al contrario, yo necesito el perdón del Eterno para poder cambiar. ¿Me dice entender lo diferente? ¿Sí es diferente o no es diferente? Porque si él no borra, si él no limpia, me toca ¿qué? O hacer un sacrificio, y como no lo puedo hacer, ¿qué me toca? Quedar en deuda. Es decir, las personas que dicen constantemente que la salvación se pierde son personas que constantemente andan en deuda y no entienden que el Eterno les pagó y que el pacto es uno solo. No pueden haber más pactos. No, O hay ellos, que reincidir en lo mismo, ¿no? sí, sí, porque no, y si reincide, ¿sabe qué hace el Eterno? Nos empieza a disciplinar. Y nos disciplina porque somos hijos y a él le interesa de que nosotros cambiemos. Lo que siempre he dicho, si mi hijo rompe un vidrio del frente, yo lo disciplino, pero no deja de ser hijo. Entonces, la gente dice que yo no dejo de ser Israel. ¿Israel ha dejado de ser alguna vez Israel? Discúlpeme. ¿Le han buscado sustitutos a Israel? Sí. ¿Quién se lo buscó? La iglesia. ¿Sí era astuto la vaina? ¿Sí? Y dice, por allá adelante, ¿cierto? Por allá adelante, Israel, tú mentiste. Óigame bien, Israel, tú mentiste. Pero nunca le dijo, Canaán, tú mentiste. Porque Israel, a pesar de que mintió, nunca dejó de ser ¿qué? Israel. ¿Me hice entender? Israel, tú mentiste. Tienes una paga. Obviamente. Sí. No hay problema. Yo peco, me pagan. ¿Cierto? El que siembra la carne cosecha corrupción. Yo siembro el espíritu, cosecho justicia. Eso dice el versículo. Entonces, si yo soy continuo, hay una disciplina. Y hemos visto que en la noche de ácimos, la persona que es residente puede quedar estortillada ahí en esa mesa. Eso solamente lo manejan el Eterno. Porque dice que algunos que, por tomar la cena, que indignamente, ¿cómo quedaron? Destortillados. Esa es una zona que no es de confort. O sea, nos dice, o tú te pones pilas, o frito. O sea, porque no es un papá alcahueta, pero no deja de ser papá, ni yo dejo de ser, ¿qué? Hijo. Si es que yo no escogí a mi papá. Vuelvo y digo, ¿yo escogí a mi papá? ¿Ustedes escogieron a papá Dios? Hablé como la acusada. Sí. ¿Ustedes escogieron a papá Dios? La acusada profesional estudiantil habla así, papá Dios. ¿Ustedes escogieron a Elohim? ¿A papá Dios? No, él me escogió a mí. ¿Yo qué puedo hacer si me escogió? Él me engendró a mí. Yo no me engendré a ti mismo. Pues a no ser que mi papá me haya dicho, oigan, eso usted se dio vida a sí mismo. Y de verdad. ¿Cómo? De verdad, no me digas. No, él me eligió. Mi papá, pero tengo un papá. Me escogió. Y así termine en la cárcel, él jamás puede decir que yo debo de ser su hijo. Todo está bajo control. Y ahí me enseñaron que Satanás andaba por aquí, por el mundo, haciendo lo que le parecía. ¿Cierto? Que eso no, él tenía una fiesta aquí abajo y como que el Padre Eterno está de espaldas diciéndole, hágale como pueda. Sí, no, eso no funciona así. Él también tiene unos límites. ¿Se acuerda que él dijo? Y se presentó delante de los hijos de Elohim. ¿Quién? Satanás. ¿Y él qué pidió? Permiso para poder tocar a quién. Bajo permiso. Él pide permiso. Él no puede tocar a nadie si no pide primero permiso. Y cuando toca a alguien es porque el Eterno... Sí. Y él pidió permiso. ¿Qué dijo Yeshua? Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que vuestra fe no falte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel. Él no dice que va a ser fiel. No, Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Presente continuo.
ay, ¿será que sí me perdonó? No, Él es fiel. Él es fiel. ¿Y qué más es Él? Y justo. Él es justo. Y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Y él se mete en la colada. No como los predicadores que dicen, si ustedes pecan. No, Juan dice esto, si nos. Él se mete en la colada. O sea, estamos hablando de Johanán, un hombre tenaz. Y él mismo se mete y dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Versículo 2, como comienza. Hijitos míos. Mire cómo los trata. Hijitos míos. No le dijo manada de pecadores, hijos del diablo. No, le dijo hijitos míos. ¿Sí? Hijitos míos. Estas cosas os escribo. ¿Para qué cosa? Correcto, para que no pequéis. Es decir, cuando uno les ha enseñado, no hermano, la salvación no se pierde. Sí, miren que su nombre está escrito en el libro de la vida. Tengan la confianza de que Dios perdona, que su sangre nos limpió de todo pecado. Pareciese que la gente le está diciendo, viva como se le da la gana. No, al contrario, diciendo, tiene que empezar a leer la Torá, tiene que empezar, pues, chaval, tiene que empezar a cumplir, No quiere decir que uno viva como le da la gana. Por eso Juan dice, yo les estoy diciendo esto, les estoy viviendo esto no para que pequen, no, dice para que no pequéis, es decir, para que yo ponga una lucha contra mis deseos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado. ¿Y un abogado qué sabe? ¿Y un abogado de qué defiende? De una ley. Abogado. ¿Se imagina un abogado sin ley? Un abogado. Y ese texto lo leen miles de veces en la iglesia cristiana. ¿Sí o no? Dice, si hemos pecado, abogado tenemos. Y como ellos dicen que la ley está olida, bueno, imagínense un abogado sin ley. ¿Cómo me defiende a mí un abogado si no tiene leyes? Es tonto. Abogado tenemos para con el Abba. ¿Sí o no? Yeshua, el Sadí. Y él es la propiciación. Es algo propicio, es algo que se ajusta justamente a lo que necesitamos todos. Él es la propiciación, Él es lo justo, es lo que se adecua a lo que nosotros necesitamos, al sacrificio que nosotros necesitamos. ¿Cierto? Ok. Él es la propiciación por nuestros pecados y vuelve y se mete en la colada. Juan vuelve y dice nuestros, no hizo sus pecados. Nuestros pecados, porque Juan sabe su debilidad. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ese texto sí que es interesante y da para hablar como lo de Tamar. En esto conocemos, ¿qué cosa? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos? Ahí dice, no, yo conozco a Dios. ¿Y usted qué hace? No, pues él me sanó de cáncer, la úlcera, me trajo el ser querido, me lo puso de rodillas. Bueno, le cuentan de todos los testimonios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sé que yo le conozco? Ahí está el texto. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que le conocemos? En que guardamos sus mandamientos. Esa es la forma que yo sé que le conozco, guardar los mandamientos. Ahí no dice que por gracia. En esto sabemos que nosotros conocemos a Jesús. ¿En qué? ¿No? Es que estamos bajo la gracia. No, ahí dice que en esto sabemos que le conocemos. ¿Cómo? Porque guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? El tal que es mentiroso. Más claro, ¿no? ¿Sí o no? El tal es mentiroso. Entonces, no, yo creo, ¿sabe qué dicen los adventistas? Que solamente son 10 mandamientos. Sí, entonces que esos 10 son los únicos que hay que cumplir. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene eso razón? Les pregunto. No. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, verdaderamente
el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, no que estaremos, sabemos. Óigame, Juan vuelve y dice lo mismo, sabemos que estamos, no que estaremos, sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe, ¿qué cosa? Andar como Él anduvo. Y si Él seguía la Torah, supongo yo, ¿no? Que si Él anduvo así, pues yo tengo que andar así, supongo. Ya es una lógica como muy chipcha, pero supongo. Versículo 7. Ya no les dice hijitos míos, ¿no? Ya pasa a otro tono. Hermanos. Hermanos. No os escribo mandamiento nuevo. ¿Sí o no? No os escribo mandamiento nuevo. Juan 13:34. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ya vamos a ver cuál es el mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, ¿eso lo puedo catalogar como anexo a la Torah? No, porque en la Torah dice también que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no es... Estamos de acuerdo. Pero Yeshua dice esto, un nuevo mandamiento os doy. Será una nueva interpretación. Una nueva Os doy, interpretación. no os escribe. Una nueva interpretación os doy. Os doy. Una nueva interpretación. O sea, la palabra adecuada no es un mandamiento os doy, no. Una nueva interpretación os doy. ¿Cierto? Amados, ¿qué cosas? Eso me está leyendo tú que es, disculpa. Juan, Somos varios perdidos. 13:34. Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. eso podría ser una instrucción de la escuela de Yeshua Mashiach, pero no como tal una instrucción nueva a la Torah. Eso podría ser un lema. Sí, un lema, como los lemas que se usan. El año de la apertura, yo qué sé, los cielos abiertos del año bisiesto y todos los lemas que usan. del año de la cosecha. El año de la ese, cosecha. eso es un lema. Lo más seguro es que Yeshua estaba hablando de un lema. Ese es el lema de la escuela que yo tengo. Es amados los unos a los otros, que os améis unos a los otros. Además, Jesús no le podía agregar nada a la Torah. No, porque nosotros sabemos que el cumplimiento de la ley es la Torah. El amor es el cumplimiento de la Torah. Eso es amor. Sí, si le agregara, hubiera encajido. No, pues imagínate. No, es que en esos textos que se bajan toda la ortodoxia para decir yo no creo en Yeshua. Pero eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Que pareciese que dice eso, pero no. Seguimos. Bueno, continúo. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos. Entonces, paro en un momentico. Eso me indica a mí por encima que dentro de la congregación, a donde Yohanan estaba escribiendo este libro, había como celos entre ellos. Sí, había una división como fuerte y él les dice, porque obviamente estas son recomendaciones, ¿no? Dice, si usted aborrece a su hermano, está en tinieblas. Deja tu ofrenda allá. Sí, ponte en paz, dice, ponte en paz con el adversario y ve, busca a tu enemigo y ponle paz con él. Sí, pero me hace pensar que donde está llegando esta carta, había disensiones entre ellos. Dice, miren, si usted dice que aborrece a su hermano, usted está en tinieblas todavía. Usted no anda en luz. Si yo amo a Kadosh Baruj Hu, entonces, porque estoy cumpliendo y porque ando en luz. ¿Esa es la recomendación? Sí. Que el Eterno nos libre de eso acá. Tampoco es que nos vamos a poder dar abrazos y a besos, pero entendemos el amor como misericordia, coinonía,
¿cierto? Y digo yo que una de las principales cosas que uno siempre en los grupos tiene que evitar es el chisme. Cuando un chisme entra, se empiezan a ir todo el mundo, porque un chisme, ¿qué es? Un chisme es romper un vaso, ¿no? Algo malinterpretado. Un chisme es romper un vaso, levantar el vaso y creer que cuando usted le está armando va a quedar igual. Eso ya no funciona. Usted dice un chisme, frito. Hermanos, dice, perdón, el que ama a su hermano, ¿dónde quedé? El 11, 12. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 12, para resaltar la palabra hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿A quién estaría yo diciendo como hijitos? Alguien que ahora está empezando. Correcto, empezando. alguien que hasta ahora está empezando, alguien chiquito, alguien que está nuevecito. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Sí, cuando uno comienza, como les dije, el ejemplo de la prostituta, a uno le cuesta entender que el Eterno lo ha perdonado a uno. Pues como uno trae una trasquilada así, uno trae un decálogo de todo lo que hizo en el mundo, entonces decirle que el Eterno ya le perdonó todo, me dice, uy, no, eso es como muy fácil. ¿Sí? Segundo, sigo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, ¿quiénes? Padres, o sea, unos más alticos en la Keilah, unos más grandecitos en la congregación. ¿Qué recomendación les dan? Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, perdón, creo que me salté un signo de puntuación. Léenlo ahora, yo sé un favor. Es que tengo retachado aquí, entonces los puntos de puntuación se me borran. Os escribo a vosotros, padres, ¿Sí? porque conocéis al que está desde el principio. O sea, conocéis, Que está desde el principio. conocéis. O sea, son padres, son gente altica. Conocéis, imagínense. Ya tienen una buena comunión con las cosas espirituales. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis. Porque conocéis a los que están desde el principio. Os No, escribo, disculpa, me lo leíste mal. Vuelvo a leer. os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el Eso, principio. al que es desde el principio, no a los que están, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, ¿Sí? porque habéis vencido al maligno. Eso está, ya hablamos de hijitos, chiquitos, ya hablamos de padres, ¿quiénes vendrían a ser los jóvenes? ¿Intermedios? Intermedios, ¿cierto? Y mira la recomendación que les dan a los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. O sea, su inclinación hacia el mal, ellos la están domando. Sí. No es que presentaron la cabeza de Satanás y cosas por el estilo, no. Su inclinación hacia el mal la están controlando, sus deseos carnales lo están controlando. Sí. Os escribo a vosotros, hijitos, Voy a dar otra recomendación para los que están empezando. porque Hijitos. habéis conocido al Padre. Qué bien, sí. Os escribo a vosotros, padres, Sí, porque habéis conocido al que es desde el principio. sí. Otra vez. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Sí, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. bueno, amar una cosa es que nos saquen del mundo. ¿Sí? Del mundo no nos van a sacar. Pero una cosa es que yo ame el arbolito de Navidad. O sea, eso pues, una cosa es que yo ame el Día de las Brujas, porque yo practique eso. El Carnaval de Barranquilla. Yo no me veo con una tora en la mano y con una marimonda aquí en la cabeza. Con esa no me tomo una foto. Pero no me veo con eso. Dice, no améis las cosas que están en el mundo. Vuelve a leer, por favor. No améis al mundo, Sí, ni las cosas que están en el mundo. sí, Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. sí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Miren todo lo que hay en el mundo y lo va a clasificar. Porque las cosas que hay en el mundo, ¿qué cosa? los deseos de la carne, Uno, deseos de la carne. los deseos de los ojos Los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida vanagloria de la vida. no proviene del Padre sino del mundo.